buenos días y muchas gracias por venir hoy a esta presentación. Mi nombre es Álvaro Hernández y el de ella es Stephanie Mans, que luego la introduciré cuando sea su parte. Y juntos coordinamos Fridays for Future Gran Canaria, que es el colectivo de Fridays for Future a nivel local. Hoy en esta presentación les hablaremos sobre la esencia del movimiento climático y las demandas que éste solicita. Aquí tenemos una breve introducción de lo que vamos a hablar. En primer lugar, Greta Thunberg, que seguramente sea la figura que todo el mundo se le viene a la cabeza cuando hablamos de ella, del movimiento. El origen de Fridays for Future, y lo distinguiremos, además, de nivel internacional, en España y en Gran Canaria. La Declaración de Lausana, que es importante para entender cómo se define el movimiento. Luego, la parte de Stephanie hablará sobre las conductas y los discursos medioambientales, el impacto que hay de este colectivo en la sociedad. Y ya luego entre los dos pues, concluiremos con los objetivos y las demandas, los logros y las campañas más recientes, tanto las pasadas como las que se acercan próximamente. A continuación nos dirigimos al inicio del movimiento. Para ello vamos a necesitar la figura de Greta Thunberg, que nació en enero de 2003 en Suecia. Y para entender un poquito cómo ella comenzó con su activismo, tenemos que remontarnos cuando ella tenía 8 años de edad, que fue cuando empezó a ver documentales y series de Fridays, no de Fridays for Future porque no había nacido, pero de lo que es el calentamiento global, el cambio climático, los osos polares. Y entonces ella se hizo una pregunta: ¿por qué los seres humanos, que somos al fin y al cabo una especie más de todas las que habitan el planeta, es la única capaz de destruirlo? Entonces ella comenzó, pues su cabeza empezó a dar vueltas y pues acabó con 8 años, entró en depresión. También tuvo trastornos de conducta alimentaria y más tarde fue diagnosticada con el síndrome de Asperger. Fueron unos años muy difíciles para ella, pero en 2017 se presentó a un concurso de escritura, ganó, y el tema del concurso era el cambio climático, y ahí fue cuando más o menos empezó a hacer activismo, porque esto captó la atención de ciertos grupos activistas en Suecia, y entonces empezó a hacer activismo. Ella propuso una idea, y esa idea era: ¿por qué no hacemos huelgas escolares? ¿Por qué no faltamos a clase? Le demostramos a los políticos que queremos estudiar, pero nos preocupa nuestro futuro. Ella lo puso ahí sobre la mesa, pero el colectivo en el que ella estaba, pues, está bien la idea, pero es una más de todas las ideas que pueden ver en el mundo para hacer activismo climático. Entonces ella, pues, dijo: no, lo voy a hacer yo. Y así fue. Ella empezó el 20 de agosto de 2018, se sentó por primera vez delante del Parlamento sueco en Estocolmo, y así comenzó un poco su activismo en lo que es en las calles. Y esto fue porque comenzaron las elecciones parlamentarias en Suecia, y estuvo durante 2 semanas todos los días faltando a clase, o sea, todos los días escolares, es decir, de lunes a viernes, faltando a clase para demostrar su verdadera preocupación. Esto desde el primer momento captó la atención de muchos medios de comunicación, incluso en países como el Reino Unido, Dinamarca o Alemania. Antes de que existiera Fridays for Future como tal, ya hacían eco de una niña de 15 años que estaba protestando delante de su parlamento. Entonces, las siguientes semanas esto fue llamando más la atención a gente de todo el mundo. ¿Por qué está protestando? Y protestaba efectivamente por el clima. El 3 de septiembre, es decir, 2 semanas más tarde, hubo protestas en otras ciudades y habían carteles con el lema "Thank you Greta, we are together", estamos juntos, muchas gracias Greta. Entonces ya se demostraba que el impacto de su mensaje, solo 2 semanas más tarde de comenzar, ya había calado en otras ciudades. Y el 9 de septiembre de 2018 ya estaba concluyendo lo que es la campaña electoral, utilizó el hashtag de Fridays for Future. Ya aquí se utilizó por primera vez esta etiqueta, y ya si tenemos que datar, poner una fecha al movimiento, no podemos decir estrictamente que es el 20 de agosto, porque Greta no dijo voy a crear un movimiento que se llame Fridays for Future, sino que eso fue surgiendo poco a poco, y hasta el día de hoy, que en más de 200 países, prácticamente en todos los países del mundo, y en gran cantidad de ciudades, podemos ver un movimiento a nivel local de Fridays for Future o acciones relacionadas con el movimiento. En España, la vertiente española sería Juventud por el Clima, aunque dependiendo de la ciudad también se puede llamar Fridays for Future, como es el caso aquí de Gran Canaria. Empieza en Girona en enero del año 2019, y un mes más tarde en Barcelona hubo también una movilización, el 1 de marzo en Madrid, y el 15 de marzo, que es la fecha que probablemente todo el mundo conozca, que es la fecha, por así decirlo, internacional por el clima, en la que salen muchos alumnos a protestar, pues en España ya habían 107 acciones. ¿Y cómo nos organizamos en España? Pues en España hacemos reuniones semanales o trimestrales o mensuales a través de, pues obviamente online, porque yo no puedo ir presencial a Madrid a reunirme con la gente de Madrid, pero hacemos llamadas y ponemos en común propuestas de nuestras localidades, y luego tomamos decisiones en lo que respecta al movimiento nacional. Por ejemplo, si se le quiere galardonar con un premio,
si se quiere hacer una entrevista en tal medio de comunicación, normalmente se suele consultar a todos lo que son las localidades. Luego, a nivel local, cada localidad toma su decisión, ¿vale? Por ejemplo, si en Valencia ocurre X cosa, yo puedo opinar desde aquí, desde Gran Canaria, qué me parece lo de Valencia, pero realmente quienes toman la decisión de posicionarse es Fridays for Future Valencia. Y recordamos que nunca representa el movimiento internacional, simplemente la localidad. Y en Gran Canaria llegó después de esa movilización del 15 de marzo de 2019. Estaba yo, pues ese día tuve examen, yo no pude acudir. Stephanie sí estuvo coordinando esa marcha, pero con otros colectivos ecologistas. Y me surgió la necesidad de crear el movimiento en las Islas Canarias, porque en Tenerife es verdad que existía, pero yo no lo sabía hasta que me creé la cuenta de Canarias y se pusieron en contacto conmigo y dijeron, en Tenerife también tenemos un movimiento, tal. Y entonces lo adaptamos a Gran Canaria. Enseguida se puso en contacto conmigo Stephanie y comenzamos a hacer reuniones en una biblioteca para planear qué podríamos hacer, qué acciones podemos hacer como Fridays for Future Gran Canaria. Entonces, todas las que pueden ver aquí en la presentación son las que hemos hecho hasta el momento, de chalking, que es dibujar con tiza, de chalk, tiza. Hacemos simbologías, dibujamos frases y lo que sea relacionado con el cambio climático, y esto evidentemente como está en el suelo de las calles, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde solemos hacer casi todo, pues obviamente el que pase por ahí pues tiene ahí muchas pintadas, pero con un motivo especial. Concentraciones también, limpiezas de playas, que la única que hemos hecho ha sido en el Confital, en Las Palmas también. Charlas en institutos, flash mobs, que uno que hicimos fue el día del Black Friday de 2019, en el que muchas personas que se quisieron animar pues colaboraban e hicieron un flash mob pues representando un poquito lo que realmente se simboliza en esa fecha, que es comprar sin realmente necesitarlo. Entrevistas en la prensa y manifestaciones. Como colectivo hemos hecho dos, una en mayo de ese año que fueron unas 500 personas, y ya en septiembre de 2019 fue una gran movilización de más de 7.000 personas por las calles de la capital de la isla, que la verdad es que fue bastante impresionante. También tenemos que agradecer a los colectivos que estuvieron implicados, porque esto fue más bien muchos colectivos juntos trabajando para que saliera adelante y más o menos son las acciones que hemos realizado. Ahora voy a definir el movimiento brevemente, porque claro, yo les hablo de Fridays for Future, pero realmente, ¿qué es Fridays for Future? Bueno, pues en el año 19, sí, se creó lo que es la Declaración de Lausana en Suiza, que era el movimiento SMILE, que son las siglas de Summer Meeting in Lausanne, Europe. Fueron 400 participantes de 38 países. Realmente esta declaración se hizo con gente europea, nunca se hizo con gente de otros continentes, pero básicamente creemos que esto representa a lo que puede pensar gente de cualquier parte del mundo. Y aunque el movimiento se define como jóvenes, porque la idea era faltar a clase y que se hiciera notar la ausencia en las clases, realmente cualquier persona puede participar, no importa la edad, el sexo, el género, orientación sexual, religión u origen social. Cualquier persona es bienvenida siempre que haya ganas de hacer activismo. Y algo que se caracteriza, algo de lo que se caracteriza este movimiento, es de tener estructuras no jerárquicas. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un jefe. Cuando alguien dice, ¿qué dice tu jefe Greta Thunberg? No, Greta no es mi jefa y no es nuestra jefa, y pase lo que pase, las decisiones que toma Greta son sus decisiones personales, que es verdad que en el movimiento a nivel internacional, pues si hay alguna causa que quieran defender, que lo veremos al final de la presentación, pues sí es algo más internacional, pero por ejemplo lo que hacemos en Gran Canaria no tiene que ver con Greta. Si dicen Fridays for Future, Fridays for Future dice tal cosa respecto a algo que pasa en Gran Canaria, realmente tenemos que valorarlo, porque eso no lo ha visto todos los países del mundo, todos los movimientos de todas las partes del mundo. Así que mucho ojo con esto, porque no tenemos son estructuras no jerárquicas. También en España no hay ningún líder, ni en Gran Canaria. Stephanie y yo es verdad que coordinamos el movimiento, tenemos nuestras redes sociales, pero no somos jefes, ni vamos uno por encima de otro, ni por encima de las personas. Si alguien quiere participar, puede venirse y animarse, que sin ningún problema pues se pueden hacer grandes cosas. Es un movimiento no violento e independiente. La Declaración de Lausana tiene 17 puntos, que más adelante veremos unos cuantos, que es cómo empezar para empezar a poner solución a la situación que nos rodea. Y a continuación voy a dar lugar a Stephanie, que va a comentarles un poco sobre las conductas ambientales y cómo cambiarlas. Buenos días, sí, me llamo Stephanie, como ya me presentó Álvaro. Y bueno, lo que esto, a la primera vista, no tiene directamente que ver con el movimiento Fridays for Future, ¿no? Pero queremos hablar del impacto que ha tenido el movimiento y, bueno, para poder medir
a qué ha sido el resultado, qué impacto ha tenido, tenemos que saber cómo fue antes la situación, ¿no? Antes de haber llegado. Y necesitamos conocer algunas variables para poder medir realmente el impacto. Y la cosa es que yo hice mi trabajo de fin de máster sobre este tema, en concreto el impacto que ha tenido Greta Thunberg sobre los jóvenes de Gran Canaria en su activismo climático. Y para eso, para poder medir antes y después, miré las variables de las conductas ambientales y cómo cambiarlas, o sea, cómo se cambia la conducta de alguien. Así que primero vamos ahora a presentar, ¿no?, las conductas y también discursos medioambientales, que esos son los puntos de partida para poder decir cómo eran los jóvenes, qué conducta tenían antes y qué conducta tenían después. Tenemos los tipos de conducta ambientales significativas según Stern, que es un sociólogo, y él define las conductas ambientales significativas como primero el activismo medioambiental, que solo por el nombre creo que está claro de qué se trata, ¿no? Salir a la calle, manifestarse, protestar. Luego está la conducta no activista en la esfera pública, que se refiere a, bueno, por ejemplo, firmar peticiones, o sea, hacer algún tipo de actividad que realmente hago a nivel individual. No es como que es algo con un colectivo activista, pero sí tiene un impacto público, tiene un impacto social, porque bueno, la petición, en teoría, las firmas llegan a tener algún efecto, eso es la idea. Y luego está el ecologismo de la esfera privada, que bueno, se refiere a tomar medidas yo. Por ejemplo, dejo de consumir carne, dejo de coger el coche, si no voy solo en autobús, en guagua. O sea, eso son ya de verdad cosas a nivel individual que a lo mejor el público no se entera de que lo estoy haciendo. Luego está el discurso en torno al cambio climático, están los discursos en torno al cambio climático que saqué de un trabajo de Guiterres Cabrera, que es un autor de aquí de Gran Canaria. También hemos hecho activismo con él. Y él define primero el discurso científico, que se refiere, bueno, básicamente a todos los científicos y cómo hablan del cambio climático. Y eso es un discurso que ya existe desde hace varias décadas, porque, bueno, los científicos realmente ya llevan décadas advirtiendo del cambio climático y de que eso es una crisis real y importante. Pero, obviamente, también otras personas pueden obtener ese discurso científico en el sentido de yo confío en los científicos y voy a defender y divulgar lo que están diciendo. Luego está el discurso negacionista, que también está claro a lo que se refiere, ¿no? Que personas que o dicen eso del cambio climático no es real, eso no existe, o dicen, vale, eso está ocurriendo, pero es algo natural que ocurre siempre en la historia de la Tierra y los humanos no tenemos nada que ver. Luego está el discurso del ecologismo político y la justicia climática, que es un abanico de posturas diversas y es parecido a la conducta del activismo medioambiental. Se refiere a hacer activismo en la calle o defenderlo de alguna manera en redes sociales. Está el discurso mercantilista, que se refiere básicamente a querer que podemos ayudar, o sea, mejorar la situación climática, pero a la vez no tener que frenar el crecimiento económico. O sea, eso viene del mercado, ¿no? Que muchos defienden, vale, podemos hacer algo, pero realmente al final no queremos que se pare el crecimiento económico. Y ahí también entra algo como el lavado verde, no sé si lo conocen, el greenwashing, ¿no? Que es como una empresa, pues ya lo conocen, que una empresa se vende como muy verde, pero realmente detrás no es así. Está la securitización o también la seguridad climática, que viene más bien del gobierno, que son posturas como el sentido de, bueno, eso va a ser un peligro para la seguridad de la población, ¿no? Que a lo mejor ya no vamos a poder suministrar energía lo suficiente, y con eso se defiende posturas, sobre todo también de la ultraderecha, como también el negacionismo, que con eso se podrían justificar cerrar las fronteras porque están llegando demasiados refugiados, por ejemplo, o tenemos que destruir terrenos hasta indígenas para poder suministrar nuestra energía, ¿no? Para sacar lo que tienen ahí, cosas así.
Y también está, como último, presentado por el autor, el tecnooptimismo, que se refiere a, pues, yo no creo que tengamos que preocuparnos porque vamos a tener la tecnología suficiente que va a arreglar todo. Vamos a tener tecnología que va a sacar el CO2 de la atmósfera, por ejemplo, y ahí ya no, bueno, no tenemos que preocuparnos, ¿no? O sea, básicamente pensar ya con la tecnología lo solucionamos. Y eso es algo que, por ejemplo, también critica mucho Greta, porque muchos de los modelos que tenemos están basados en esas tecnologías, o sea, en de lo que están hablando de capturar el CO2, que realmente aún no existe esa tecnología, por lo menos no de una manera que sea relevante. Y añadí aquí el discurso de la comodidad y pasividad, que no es un discurso que se menciona en su trabajo, sino más bien uno que encontré yo al hacer mi trabajo, y yo lo llamé así, que es la gente que sí cree que es real el cambio climático y que habría que hacer algo, pero al final están en su vida muy cómodos y prefieren seguir cogiendo el coche y no coger la guagua. O sea, no son negacionistas, saben que es real, pero no encuentran las ganas para realmente empezar a hacer algo, que están ahí un poco durmiendo aún. Y bueno, eso ya es la siguiente teoría, que sería de cómo cambia una conducta, cómo funciona eso. Y después ya empezamos a mirar, a base de lo que hemos visto ahora, la teoría que hemos visto ahora, cómo es el contexto del Friday for Future con esta teoría. Que es por un lado, primero, tiene que haber un deseo, que eso sería la primera puerta. La teoría, por cierto, es de Robinson, que es un sociólogo australiano. O sea, yo necesito tener un deseo para empezar a cambiar. El mundo me puede contar lo que quiera, pero si yo no noto desde mi interior que quiero cambiar, pues no voy a cambiar. No, eso seguramente conocemos todos, que nuestros amigos nos pueden dar tantos consejos como quieran, pero si yo no quiero cambiar yo misma o yo mismo, pues no voy a cambiar. Eso sería la primera puerta que se tiene que dar. Luego está el contexto favorable, que después de tener el deseo, pues necesito un contexto que me permita cambiar. Por ejemplo, si yo quiero coger más la guagua y no el coche, pues necesito vivir pues si vivo en una ciudad donde no hay guagua o donde no hay esa red de transporte público, mucho no puedo hacerlo, ¿no? Eso sería un contexto favorable en el sentido de la infraestructura, ¿no? Pero también puede haber un contexto favorable social. Por ejemplo, si yo quiero consumir más verduras de temporada, por ejemplo, quiero consumir menos carne y soy joven y vivo con mi familia, si mi familia no participa, pues poco voy a poder hacer, por lo menos en esa edad. Y va a ser difícil cambiar. Pero si la persona que quiere cambiar tiene el deseo y encuentra el contexto favorable, entra en la fase que sería puede hacer, que yo empiezo a hacerlo y veo que me está funcionando más o menos, ¿no? Y eso sería básicamente la puerta 3, que poco a poco pues me doy cuenta de que funciona y a lo mejor me encontré con otras personas que también veo que ellos lo pueden hacer y así también me reafirmo a mí mismo. Luego entramos en los zumbidos positivos, que básicamente lo llamó así Robinson, que básicamente que, bueno, yo empiezo por las redes sociales, es parecido al poder hacer, que bueno, yo veo que otras personas lo están haciendo, me están llegando como un zumbido, ¿no? Que yo, bueno, noto más otra vez las ganas de cambiar. No solo veo que lo puedo hacer, sino hay más personas que lo están haciendo y también yo, por así decirlo, emito esos zumbidos positivos y comparto que lo estoy haciendo. Y eso ya nos llega a la invitación, que es que realmente no solo cuento que lo estoy haciendo, sino empiezo a invitar a los demás también a participar, también cambiar. Que sería, por ejemplo, compartir el cartel de una manifestación y decir que se una a la gente. Y si se dan todas esas puertas y la persona llega a la puerta 5, pues según Robinson, eso luego va a hacer que el cambio sea duradero, porque no solo cambie a nivel individual, sino lo empecé a contar a los demás. Eso crea más zumbidos positivos, que más personas empiezan a cambiarse y pues llega luego otra vez a mí y así se reafirma constantemente y pues se dice que eso
causa un cambio duradero. Y ya vimos ahí ¿no? que eso ya nos lleva al movimiento. Y bueno, ya hemos hablado de Greta y hemos dicho que ella no es la reina del movimiento, ella no es la líder, pero sí ha sido una figura muy importante. Y si ahora miramos su perfil para explicar un poco de cómo ha sido posible que ella llegase a tantas personas, es porque en ella se dan mucho de la teoría que hemos visto, ¿no? En cuanto a las conductas ambientales significativas, ella cumple todas. Hace activismo medioambiental en la calle, por ejemplo, hace conductas no activistas en la esfera pública, que es lo de firmar peticiones, ¿no? Que ella suele compartir en redes sociales enlaces para firmar una petición, y vive el ecologismo en la esfera privada, que es que ella es vegana, por ejemplo, ya no coge aviones, que habrán visto la noticia que ella cruzó el Atlántico en un crucero, no cogió un avión, o sea, para ella es muy importante. Todo ese tema encima está invitando también a su familia a cambiar, o sea, de dejar también de coger el avión, por ejemplo. Luego, en cuanto a los discursos climáticos, para ella más importante es el discurso científico. O sea, ella cuenta mucho de los científicos están diciendo esa cosa, tenemos que escuchar más a los científicos, ¿no? Y obviamente el ecologismo político, la justicia climática. En ella obviamente no vamos a encontrar un discurso climático como el de la negación, está claro. Y según también Robinson, todo eso le hace una buena imitadora, pero también porque no tiene poder. Es una chica cualquiera, como todos los otros chicos, y alumnos más bien, y bueno, por eso hace que se sienten tan atraídos, porque no es un adulto que me está contando una cosa, sino es alguien como yo. Habla muy apasionadamente, de ella hay muchas charlas en las que está llorando, por ejemplo, o sea, se pone a llorar porque se emociona tanto. Y pues, como ya dije, es una joven estudiante y todo eso hace que se sientan atraídos los otros jóvenes. Y bueno, así ya podemos definir su perfil y explica un poco de por qué ella ha alcanzado a tantas personas. Y ahora ya, después de haber visto pues, las teorías, podemos mirar el impacto y esos son ahora resultados de mi trabajo de fin de máster. Hay que decir que hice ese trabajo el año pasado, que bueno, durante la crisis sanitaria pues era muy difícil conseguir gente con la que podía hacer la entrevista, es decir, hice las entrevistas con una muestra muy pequeña, así que los resultados no son ahora que se comprobadas científicamente, siguen siendo observaciones que habría que hacer más estudios para seguir confirmándolas. Lo que sí con los jóvenes con los que hablé, pues hablé también sobre su entorno, o sea, no solo les hice preguntas sobre ellos mismos, sino también sobre su entorno y lo que habían observado en el tiempo del movimiento, para así, de forma indirecta, obtener un poco más información sobre más jóvenes. Y en cuanto a las conductas ambientales significativas, lo que yo encontré fue que el movimiento y Greta realmente impactó a gente que ya tenía una cierta conciencia, no gente negacionista en ese sentido, sino gente que ya hacía a lo mejor ecologismo en la esfera privada, o sea que ya cogía mucho la guagua, caminaba mucho, esas cosas, se alimentaba de una cierta manera, o que también hacían cosas como firmar peticiones, que serían pues, la conducta no activista en la esfera pública. Y toda esa gente entonces empezó a obtener la conducta del activismo medioambiental, que ya no lo hacían solo para ellos mismos en la casa, sino empezaron a salir a la calle. Y bueno, el tipo de activismo preferido que se ha visto pues, fueron la huelga y la manifestación, no otros tipos de actividad. Y en cuanto a los discursos, ahí también bueno, se puede decir que no llegaron a gente de tecno-optimista ni de negacionista, sino a personas que creían ya en el mensaje de la ciencia, que bueno, sí, que a lo mejor seguían el discurso tecno-optimista, porque realmente son personas que siguen ese discurso, que saben que es real el cambio climático y hay que hacer algo, pero confían más en la tecnología, porque a lo mejor tampoco saben exactamente qué pueden hacer ellos mismos, ¿no? Y ahí se sentaron un poco empoderados de, bueno, saber más o menos ya lo que pueden hacer. Y el discurso que yo definí, que era el discurso de la comunidad, pues eso también son personas que siguen ese discurso, que
quieren hacer algo, pero están tan acostumbrados y pues, tienen sus costumbres, ¿no? Les cuesta salir, pero ahí pues ya se puede ver, pues se están empezando a hacer más cosas aquí en mi isla, lo está haciendo gente de mi edad, pues pueden obtener el discurso del ecologismo político y la justicia climática. Y bueno, ese cambio de conducta, pues como yo con los jóvenes con los que he hablado, casi todos pasaron por las 5 puertas del cambio de conducta, los que dije que al final empezaron también a invitar a más personas a participar, no solo que ellos cambiaron para ellos mismos. Y así se podría decir que realmente hay muchos Gretas en muchos países, no solo que una chica, ¿no? Y por eso decimos que es tan importante no verla a ella como un líder, y ella tampoco se define así. En entrevistas siempre dice, a lo mejor soy una cara un poco más famosa en ese movimiento, pero yo no soy la líder ni mucho menos. Y aquí son un par de ejemplos de otras chicas que hacen activismo de una forma que, bueno, tiene muchos seguidores en las redes sociales. Por ejemplo, en una de Viver, que es de Bélgica, Luisa Neubauer, que es de Alemania. Luego está Holly Gillibrand y Anna Taylor, que son de Reino Unido, y Alexandria Villasenor, que es de Estados Unidos. Y vemos, pues eso, ¿no? Que dentro de este movimiento empezaron a nacer mucha gente que realmente es parecida a Greta, ¿no? Que cambia su conducta y que empieza a imitar a los demás. Pero lo que es muy importante es que la COVID no le hizo muy bien, no le vino muy bien al contexto favorable, porque el contexto favorable es que necesito pues un contexto que me ofrezca la oportunidad de hacer activismo. Y por ejemplo, manifestaciones, pero obviamente ya no se pueden hacer, por lo menos el año pasado no se pudo hacer nada, solo algunas cosas sueltas por allí a lo mejor, pero no como antes, y eso obviamente hizo que, bueno, el movimiento se haya visto afectado. Y de hecho, tenemos aquí un gráfico que he sacado de las estadísticas de huelga de la página oficial de Friday for Future, que es fridayforfuture.org, y podemos ver cómo en 2020 la línea se dispara, ¿no? Ya no cabe ni en la imagen, porque realmente llegaron a millones de personas. En 2019, de 20 al 27 de septiembre, se hizo una semana global por el clima. Nosotros hicimos aquí la manifestación en Las Palmas el 27 de septiembre y llegamos a 7.000 personas, más mínimo. Y a nivel global, contando las 2 fechas y todas las semanas, pues se dice que, según la fuente, se llegaron a 6 millones o 7,6 millones de personas en la calle manifestándose en todo el mundo. Y por eso, bueno, podemos ver que en total ya han llegado en total, si contamos todo, 14 millones de personas haciendo huelga. Pero obviamente podemos ver como en 2020, ¿no? La línea es muy alta, a veces está baja, porque claro, había siempre algunas acciones ahí, siempre había, bueno, a lo mejor en África están haciendo una acción el viernes, aquí hacemos una acción el siguiente viernes, y por eso las cifras normalmente no llegaban tan altas, pero luego había las fechas globales que sí, pues alcanzamos cifras muy grandes. Pero luego ya podemos ver como en 2020, pues, estaba diciendo 2020, que es 2019, pero no, pues las líneas son 2019, estaba confundida. Y bueno, luego podemos ver como en 2020 ya no llega para nada a esas cifras, la línea ya no alcanza picos tan altos, y luego ya en 2020, después de un año sin acción, pues obviamente no llega, aunque a lo mejor la situación ahora está un poco mejor ya, pues no llega a lo mismo. Si se mira la fecha, la cifra en concreto, pues se ve que ahora está cogiendo un poco más de fuerza, pero en ese gráfico no se puede observar este cambio. Y bueno, como último, pues ya expliqué un poco de cómo ha sido posible este impacto tan fuerte, y aparte de que, bueno, todas esas personas son muy buenos invitadores, pues luego está la comunicación, que han sido súper importantes las redes sociales, porque la difusión de eventos, como ya dije, crea ese contexto favorable que es tan necesario, y la interacción social que
bueno, de una cierta manera durante la COVID aún es posible en las redes sociales, ¿no? Eso hace que las personas puedan contar sus historias de que yo estoy haciendo un cambio y lo puedo hacer, y si crea, esos son vídeos positivos. Así que no se puede negar la importancia de las redes sociales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este lo he sacado de un trabajo científico sobre Greta, y se puede ver que según la fecha había mucha más interacción en las redes sociales. Por ejemplo, podemos ver ahí el septiembre de 2019, que era la semana global, y vemos cómo eso para Greta conseguía mucho más followers y había mucho más tweets alrededor de esta fecha. Es decir, que, bueno, que se ve que estas fechas eran muy importantes en la actividad. Y bueno, ya hablamos de los objetivos y demandas y vamos a estar hablando los dos, ¿no? Vale. ¿Esperamos un momento? Vale, perfecto. Pues vamos a comenzar con los objetivos y las demandas. Uno de los principales objetivos del movimiento es proteger la belleza de nuestro planeta, así como sus ecosistemas y la vida. Y para esto hay que meter presión a los políticos y hacerles escuchar a los científicos, que esto es un problema real y que está ocurriendo. Y para ello hay que limitar la acción del calentamiento global. Así que lo primero que hay que hacer es que el calentamiento global permanezca bajo los 1,5 grados, porque si ya de por sí a 1,5 los efectos son preocupantes, imagínense si supera ese nivel. Y la justicia y la equidad climática para todos. Hoy compartimos una publicación en Instagram en la que se veía como en países de África, que realmente no han tenido mucha repercusión, ellos no han sido los artífices, por así decirlo, de la contaminación de nuestro planeta, ya están sufriendo grandes sequías, se ven obligados a migrar, tienen que comer pues con lo que pillen por la calle, bichos o plantas, y es básicamente que esto al fin y al cabo nos va a afectar a todos, aunque ahora en los países más acomodados estemos con una situación que parece que no viene con nosotros, va a acabar llegando a todos y primero va a empezar con los más vulnerables. Y esto está en la Declaración de Lausana, que dice que nuestra demanda se basa en datos fiables y hechos científicos y que no es nuestra responsabilidad aportar soluciones. Aunque ahora les mencionaré una serie de puntos que básicamente son soluciones, pero realmente los que tienen que tomar cartas sobre el asunto son los que pueden legislar y los que pueden hacer que esto cambie. Y uno de los puntos más claves de la Declaración de Lausana es, primero, cero emisiones de carbono en los años 30, en la década de los años 30, la agricultura sostenible, apostar más, pues si estamos en Canarias, por lo que es la agricultura local, por el comercio local, la comida de aquí, la reducción del consumo de energía, y bueno, ahora con los precios pues hay que tener mucho más cuidado, la economía circular, ¿vale? Por eso también es muy importante luego reciclar para luego poder volver a utilizar esos productos, y ya no es cuestión del calentamiento global y el cambio climático, sino también nuestros mares, que nosotros por ejemplo vivimos en Canarias y tampoco podemos tener las playas llenas de mascarillas y de plástico, sobre todo de plástico. Involucrar a la sociedad civil, porque sí es verdad que es una labor de los políticos, pero también tenemos que estar nosotros concienciados, porque si no estaríamos estando en una postura un poco acomodada de lo van a hacer los políticos, confío en la tecnología, realmente no es mi problema, pero realmente es un problema que abarca todo. La protección de los ecosistemas y la biodiversidad, y el último punto que va en relación con la diapositiva anterior es que la ONU reconozca a los refugiados climáticos, porque ya está pasando y bueno, incrementará esta cifra de migrantes climáticos. Vamos a vernos obligados tarde o temprano a ir a otros países para poder tener mejores condiciones de vida, porque ya nuestro clima no nos lo permite. Por ejemplo, en el caso de Mozambique, creo que era, o Madagascar, no me acuerdo bien ahora de dónde era el sitio, no llovía, no había agua, entonces era inviable la vida. Entonces muchas personas, como les comenté, tenían que comer pues lo primero que pillaban o optar por migrar e irse a otro lugar. Y ahora hablaremos un poquito de los logros, ya para ir entrando en la parte final de esta presentación. Y tenemos que aclarar una cosa: realmente los logros que se han obtenido estos 2 años, estos 3 años, se pueden asociar positivamente a Fridays for Future, pero no al 100%. Es decir, obviamente hay muchos colectivos ecologistas en el mundo. Obviamente no todo está dando vueltas a Fridays for Future, pero sí es verdad que desde que apareció el movimiento ha sido como un punto un punto de inflexión para empezar ya más rápido a tomar pues un poquito de iniciativa. Uno de ellos es la declaración de la emergencia climática, que cuando tenemos un problema, lo primero hay que reconocer que estamos en un problema y ya después tomar acciones.
Y en este caso es reducir las emisiones de carbono a un plazo determinado, que como les comenté antes, la declaración de Lausana era para la década de los años 30, y ejercer presión política a los gobiernos y tomar conciencia sobre la crisis climática. Básicamente, y lo que buscamos es que no sea una simple declaración de estoy aquí en la prensa y digo, pues hoy declaramos la emergencia climática. Hay que demostrarlo y no simplemente decir, lo firmo, queda en la galería, en la prensa, pero ya luego 10 años más tarde no sabemos qué ha pasado. En el caso de España sí se ha aprobado por nuestro gobierno en el Congreso y en el Senado con unos meses de diferencia. Concretamente el Congreso lo aprobó la semana anterior a la gran manifestación, a la gran semana de acciones del 27 de septiembre y el 20. Y aquí tenemos un mapa, por aquí, y podemos ver que los países que están de azul así como más fuertes son países en los que el Parlamento, el gobierno propio, lo ha tomado la decisión y la iniciativa. Por ejemplo, en Canadá, en Argentina, en gran parte de los países europeos. Y luego en azul clarito suelen ser más bien ciudades. Por ejemplo, en Australia no lo ha declarado el gobierno, pero sí, por ejemplo, a lo mejor ciudades como Sydney o otras partes del país sí han podido tomar la iniciativa de declararla. Otra de las campañas, otro de los logros que se han conseguido es Stop del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y ciertos países de Latinoamérica. Entre ellos está Brasil, que como conocerán, pues las circunstancias del Amazonas no son para nada favorables y el tratado no protege ni a la gente ni al medio ambiente, es simplemente puro interés económico. Y entonces el mes pasado, si no me equivoco, sí, en el mes de mayo, bueno, hace ya 2 meses, se pudo parar este tratado, puesto que la presidencia de la Unión Europea la tenía el Portugal y Portugal dijo no. Pero ahora, como el 1 de julio entraba en Eslovenia, si no me equivoco, o Eslovaquia, ya no sabemos qué podrá pasar, pero en principio está frenado. Y todo esto es principalmente por la situación que está ocurriendo en el Amazonas. Bueno, algunos logros más que estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Alemania, porque ahora vamos a hablar de algunos casos en otros países también, no solo de Alemania, y es que el Partido Verde en Alemania ha ganado mucha fuerza. Y, por ejemplo, esos son ahora titulares de algunas noticias, y que los verdes dominan el voto joven, por ejemplo. O sea, en Alemania ahora hay muchísimos jóvenes que quieren votar a los verdes, o incluso si no tienen aún la edad de votar, que se ve que comparten en redes sociales que les gustaría o que están a favor de este partido. Y realmente es que estas cifras se han visto en los últimos años y sobre todo desde que empezó el movimiento. Hay que decir que el movimiento Fridays for Future en Alemania es muy, muy, muy fuerte. Diría que es el país donde el movimiento es lo más fuerte que está. O sea, es decir, que suele tener las cifras más altas, como solo Alemania alcanza 1 millón de personas en la calle, así que es bastante seguro, o sea, se puede decir bastante que esto que ahora domina el voto joven se atribuye a Fridays for Future, porque es el colectivo más fuerte ahora, pero obviamente no va a ser la única razón. Y claro que nunca se ha visto que haya alcanzado el Partido Verde tantas cifras, o sea, tantos votos, y bueno, que casi ya según la encuesta está muy cerca al CDU, que es el partido de Merkel, o bueno, está muy, muy cerca. Y luego esos son algunos fallos judiciales que son realmente son tan importantes porque, claro, dan un ejemplo para futuros fallos. Y es que, quedándonos ahora un momento con Alemania, y eso fue este año, eso fue en abril, que el Tribunal Constitucional fuerza al gobierno alemán a mejorar sus objetivos climáticos. Es decir, dice que los objetivos que tienen hasta ahora, hasta 2030, no son lo suficientes, no son lo suficientemente claros y los tienen que mejorar y aclarar. Y eso fue que esa demanda había presentado unos pocos jóvenes que hacían activismo con Fridays for Future. Así que ahí podemos decir que eso sí es un logro de Fridays for Future, por lo menos de la región, porque, bueno, ganaron la demanda, ¿no? Porque al final el Tribunal Constitucional está forzando al gobierno a cambiar. Eso en Alemania. Luego está el caso de Shell, no sé si lo han escuchado, que, bueno, la petrolera, ¿no?, ha sido ordenada en Holanda a cortar las emisiones drásticamente hasta el final también de esta década, y ha sido también nombrado culpable, ser uno de los culpables del cambio climático. Eso fue en mayo. Luego, en Australia, eso también fue
hace poco, se fue en junio, en Australia ocurrió algo parecido a lo que ha ocurrido en Alemania, que ahora el tribunal obliga a Australia a proteger a los menores de la crisis climática. Están diciendo que no están haciendo lo suficiente y, como ven, eso fue también una demanda presentada por adolescentes, por jóvenes, y también fueron jóvenes que hacían activismo con Friday for Future. O sea, y bueno, si miramos las noticias vemos que cada vez hay más demandas, que más gente está empezando a denunciar a los gobiernos, a algunas empresas por no actuar, y bueno, estamos viendo que poco a poco los tribunales están diciendo a favor del clima, y bueno, obviamente Friday for Future ha contribuido a eso. Y bueno, ya hablamos de la actualidad. Ya vamos a ir concluyendo esta presentación mencionando las campañas más recientes, tanto las pasadas como las que vienen a continuación. Y la más reciente de todas es la del 19 de marzo, la de No More Empty Promises, que es No Más Promesas Vacías, que fue el Día Internacional por el Clima, que normalmente suelen haber 2 o 3 veces al año. En Gran Canaria, pues por la pandemia, decidimos no realizar nada presencial, pero sí realizamos una canción que cantaba Stephanie, y también gracias a Jorge y a Fernando porque también ponía un poquito lo que es la composición de la misma. Son miembros. Son también miembros y fue lo que hicimos para aquella fecha. Y en 2020, en los últimos meses del año, tuvimos el 12 de diciembre, que se cumplían 5 años de lo que es el Paris Agreement, el Acuerdo de París, que en Friday for Future se considera como que ha fallado, que fue un día de galería y ya está. Y el 25 de septiembre fue otra vez el Global Strike, que en Gran Canaria, bueno, en Las Palmas, coincidió con la segunda ola del coronavirus y decidimos ya un poquito ya por salud no hacer nada para evitar que pudiera, porque ya la situación está descontrolada. Y aquí a la derecha pueden ver unas cuantas acciones que están ahora activas, la del 19M no, porque fue ya la que les mencioné, pero por ejemplo la de Withdraw the Cup, que es para quitarse de lo que es la política de agricultura común de la Unión Europea, el Clean Up Standard Chartered, que es un banco de Reino Unido que tiene acciones y trabaja con empresas altamente contaminantes, y el SOS Amazonia, por la situación del Amazonas, que ya les hemos comentado en numerosas ocasiones. Son 3 campañas de las muchas que Fridays for Future a nivel internacional defiende, y si quieren apuntarse o firmar o tener más información al respecto, pueden entrar en la web internacional, que creo que también está en español, y ahí tienen un poquito más detallado todo lo que estos movimientos pues buscan. Y a continuación le vamos a dar la fecha de la próxima concentración, manifestación, que es el 24 de septiembre de 2021, la cual intentaremos realizar una manifestación si las condiciones lo permiten. Ya creemos que la vacunación estará muy avanzada, pero también hay que tener en cuenta si hay muchos casos o no, que esperemos que esté la situación muy favorable, y que cualquier cosa que necesiten, si tienen alguna duda, ya no la presentación, que eso lo mencionaré un poco más tarde, pero si es respecto al movimiento y lo que sea, pueden contactarnos por nuestras redes sociales, preferiblemente Instagram y nuestro correo electrónico, que lo daremos al final, y pueden apuntarse para participar y hacer la manifestación. En principio será en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero intentaremos que haya acciones, tanto en los institutos y concentraciones y demás a lo largo de la isla, para que también se vea que en todas partes de la isla, no solo en la ciudad, en la capital, se hacen acciones. Estas son las fuentes que hemos empleado. Y bueno, aquí se vio un poquito campado, pero nada, le damos las gracias por estar hoy presentes, y aquí tienen nuestros datos por si necesitan comunicarse con nosotros, y pueden sentirse libres de preguntar cualquier cosa, que estamos muy receptivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vale. ¿Tienen alguna duda o algo así de curiosidad? Sí, yo quería preguntar si... Sí. Muy buena. Yo quería preguntar si a nivel tecnológico también pues estudian, ¿no?, las alternativas que están surgiendo para la descarbonización y demás, tanto a nivel internacional como ustedes, si se van informando de todo eso. Y como movimiento internacional, sí, lo estamos estudiando, o nosotros dos en particular. Fridays, yo creo que Fridays a nivel general. No, la cosa es que al momento, como sacamos una cita en la mitad de la charla,
creo más bien que los jóvenes no somos responsables de aportar las soluciones, no tenemos esos 17 puntos que como pues, presentamos como urgencias, ¿no? de qué se podría hacer, pero realmente decimos básicamente que hagan sus deberes los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque muchas veces, y bueno, los científicos ya lo estarán haciendo, ¿no? Pero eso que nosotros no nos estresamos en ese sentido, sino lo que están diciendo muchos los jóvenes, los políticos, era siempre que vayan a la escuela y que hagan sus deberes, no pueden estar haciendo huelga, ¿no? Pero exactamente lo que está pidiendo el movimiento a los políticos, ¿no? Que hagan sus deberes y que piensen también en el futuro. Así que en ese sentido el movimiento no está haciendo como labores científicos, estudiando las tecnologías. Obviamente hay muchas personas que saben de todo. Greta siempre está al tanto de, ella siempre se entera de todo y si ves una entrevista ya sí. Pero como movimiento pues no estudiamos esas cosas, sino más bien nuestra esencia es de pedir a las personas que hagan. Sí, claro. Yo estoy en una plataforma y eso es lo que pedimos, a como nos piden tanto, ¿qué alternativas hay a eso, a quitarle a los nativos? Como decían ustedes, pues aquí también pues quitan tierras a los nativos y perjudican, por ejemplo, con lo del salto a Chira y demás. Entonces siempre pedimos que, claro, nosotros no tenemos, aunque hacemos crowdfunding, estamos pidiendo para el fondo jurídico y para ayudar a esos vecinos que ya están recibiendo renuncias a sus tierras o 3 euros por metro cuadrado, por lo menos han mejorado de 1 a 3. Nos hemos enterado hace poco. Y la verdad que siempre pedimos que las soluciones, claro, no tenemos tampoco nosotros el poder económico para pues contratar a los mejores científicos del mundo, ¿no? Se pidió en un principio hacer eso, una mesa redonda con los mejores de aquí, los mejores de allí, y debatir y buscar alternativas, porque siempre las hay a romper biodiversidad. Ustedes también están haciendo reforestaciones, porque claro, el Amazonas, por ejemplo, en Canarias tenemos algo muy grave que se llama una deforestación, pero increíble, y es verdad que la densidad de población también es tremenda. Y claro, será más, porque los que vengan por necesidad, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo no abrirle la puerta a esa gente que vienen por necesidad? Pero es verdad que en territorios tan frágiles como las Islas Canarias, donde no hay tampoco tanto terreno, ¿no? para poder acoger a tanta gente, pues cómo podemos nosotros desde Gran Canaria, según ustedes, ¿no? Pues también proteger lo nuestro, actuar en local para que después en global pues se vea ese efecto. Respecto a la reforestación, es verdad que era una de las ideas que teníamos pensadas hacer. Es verdad que el movimiento pues eso empezó en marzo de 2019 y en menos de un año pues vino toda la situación de la pandemia. No hemos realizado ninguna acción relacionada con la reforestación, aunque estábamos interesados, y aún más con el incendio que hubo ese año en agosto aquí en la isla. Es verdad que tengo constancia de que otros colectivos han hecho reforestaciones y plantación y demás. No lo descartamos y obviamente es uno de los puntos fundamentales que queremos hacer de cara a un futuro, esperemos que no muy lejano, pero de momento no... Pero como colectivo hemos participado en reforestaciones que sí. organizaba Foresta y siempre lo difundimos en redes sociales. ¿Tenemos acceso a internet? O sea, ¿podemos abrir una página de internet? Vale. O bueno, lo puedo probar. Pues yo les invito a venir con Aituca Tanajá, que nosotros estamos haciendo reforestaciones en el humedal de Bahía de Forma. Si vienen incluso al riego, porque nos cuesta muchísimo mantener, claro, el éxito de la reforestación cuando el agua es tan escasa, sobre todo en las zonas más áridas de la isla, la paleocanaria y demás. Pues claro, el éxito de la reforestación depende de las aves y del riego, ¿no? Que podamos conseguir recuperar. Sí, no, pero me suena al colectivo. También hacen limpiezas de playa, ¿no? Sí, también hacemos limpiezas, sí, sí. Vale. Aquí pues está conectado, me meto en internet. Sí, en internet pone. Pero pones Es que en solo internet. quería enseñarles un vídeo en nuestro Instagram que ahora A ver si hacen eso. llega a Google, por lo menos. Pero se puede ver Mira aquí. páginas de Instagram. Vale. Sí. Lo que no sé si vamos a poder verlo sin iniciar sesión ahora que lo pienso. Aguarda. Poner nunca, ¿no? Guarda. Continúa. Vale. Google. Vale. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues a ver. Bueno, yo creo que sí se puede. Se puede. Porque ahí tenemos un que fue muy bonito. A ver. Voy a darle a aceptar todo. Sí, dale a... Ahí quitar nunca. eso. Sí. Vale, que tenemos aquí un vídeo, eso es nuestro Instagram. Y a ver si no se puede.
Qué pena. Bueno, yo les voy a buscar, de hecho, el Es que 24... sí, es que tenemos un vídeo en el que hicimos un minuto de silencio en la manifestación del 27 de septiembre por los incendios que hubo. Y se ve súper bonito como al final empezaron a mover todo como miles de personas en la calle, moviendo así las manos para como aplaudir, pero sin hacer ruido. Qué bonito, ¿no? Me Y fue resuena un momento muchísimo. súper bonito y eso lo hicimos solo para los incendios que hubo un poco antes. Pero bueno, yo quería enseñar este vídeo, pero bueno, no se puede. Pero sí es verdad que intentamos difundir, si nos llegan campañas de otros colectivos, pues lo difundimos en las redes sociales, porque obviamente Fridays no es solo nosotros, sino que cualquier persona que quiera promocionar o dar un poco voz a su idea, a sus proyectos, pues pueden contar con nosotros, que en principio no tenemos ningún problema si es en beneficio del clima y bueno, en Gran Canaria en el caso de donde estamos ahora. Sí, y una cosa que sí, lo que ha ocurrido a nivel internacional es que cuando nació Fridays for Future, se empezaron a unir muchos otros colectivos con nombres parecidos. Por ejemplo, se creó Madres por el Clima, Profesores por el Clima. ¿Cómo? Por el Padres. clima. Padres. Padres Ah, por el sí, clima, paren, sí, por, padres. está con el nosotros, clima, con sí, Salvar o sea, Chirasoria. O Teachers for Future, o eso, Sí, o sea, que profesores, aquí... Ah, Teachers también. Sí. Paren, sí, porque está con nosotros en la lucha de salvar el barranco de Arguineguín, Sí, pero sí, lo también hay. hay... Madres por el clima también hay, Creo que también. profesores Teachers, por el ajá. clima, todos tienen Instagram. Y también aquí creo que en Gran Canaria creo que no hay, porque Madres Solo por parents, el clima sí solo- hay Madres por el clima, hay Sí. Profes por el clima de España y hay pues eso, Padres por el clima. Y luego a nivel europeo por lo menos se creó también Científicos por el clima, o sea, Scientists for Future. Y eso sí trabajan también en Declaración de Lausana, han trabajado en conjunto con los, en Lausana con los jóvenes de Fridays for Future que estaban ahí. En ese sentido, sí estamos, bueno, hay científicos que trabajan con el movimiento, entonces esos científicos están haciendo, por así decirlo, esa labor que los jóvenes como adolescentes no pueden pueden. hacer porque no tienen los estudios aún y bueno, que han escrito una carta abierta para decir que bueno, los científicos están apoyando al movimiento y eso. Así que en ese sentido sí hay como un trabajo colaborativo entre los científicos y el movimiento. Pues sí. ¿Ustedes qué opinan del tema de, claro, muchas veces ahora lo del greenwash, ¿no? El washing, que es como, realmente es verdad, como que nos proponen cosas que realmente lo que esconden más bien son solo intereses, ¿no? Que es lo que pensamos nosotros del proyecto este. Y los jóvenes realmente aquí en Canarias, por ejemplo, están implicados para... cuanto el colectivo de ustedes, que ven bastante respuesta, a pesar claro, es verdad que la situación sanitaria pues ha frenado mucho. Pero nosotros hicimos una manifestación el día 22 de mayo, éramos aproximadamente 5.000 personas, aunque no todos salimos a la misma vez, ni todos llegamos hasta el final, porque se alargó muchísimo, por eso, por la separación también sanitaria y demás. Pero sí es verdad que fue al final muy bonita, muy emocionante. ¿Cómo no llorar? Por supuesto, ¿cómo no va a llorar esta niña? Si es que yo también leí el manifiesto y de ver temblar a la vecina del barranco, lloré como una loca. Es que es verdad que esto es muy importante. Y ven entonces realmente a los gran canarios, por ejemplo, que ustedes supongo que trabajarán más aquí que en el resto de las islas, ¿no? ¿O se unen de vez en cuando? ¿Los ven implicados? Nos hemos unido una vez, fue que antes de la huelga el año pasado, del año anterior, de 2019, Sí. hicimos una reunión entre las islas, iba a ser con todos los colectivos Fridays for Future de todas las islas, que también hay en Lanzarote y La Palma, Sí. pero al final solo fue entre Tenerife y Fuimos Gran entre Tenerife Canaria. y Gran Canaria, sí. Y en Tenerife son hace mucho activismo en ese sentido también de que habla mucho de la economía y eso me parece que un poco más que aquí. Sí, lo profundizan más allá y aquí, bueno, estos meses ha sido mucho de inactividad. O sea, hemos estado activos por las redes sociales, pero no hemos hecho asambleas apenas en 2020 ni pensarlo. Entonces, estamos ya planeando cosas para el 24 de septiembre de este año. Y... Mi cumpleaños, ahí puedo estar, ¿no? Aunque tenga 41 años, puedo estar. Sí. Lo celebro allí. Y ya nos están llegando mensajes de gente de mi edad, yo tengo 19, pues gente un poco más pequeña que ya quiere colaborar con la próxima movilización y esperemos que poco a poco vaya saliendo. Qué bien. ¿Y del turismo qué piensan? Que la verdad que ha sido, yo desde que estudié turismo, que terminé en 2001 lo que es el ciclo superior para ser guía turística oficial, después he estado en la UNED y demás, y claro, la verdad que para mí la idea era, bueno, me gusta el tema de biología, pero también me gusta la flora, los idiomas, ya sé italiano, ya sé alemán, ya
inglés y demás, pues quiero, bueno, el inglés todavía lo tenía atravesado, curioso, porque el alemán es mucho más difícil. Y entonces la verdad que yo me empecé como a interesar por ser guía de turismo, poder enseñarle la flora, la fauna y todos estos lugares, la arqueología. Y yo he empezado, cuando terminé de estudiar, ya empezó el turismo a decaer muchísimo, a ser todos incluidos, pues lo que es turismo de masa, que al final más bien lo que hace es generar muchos residuos, generar mucho CO2. Me llamó la atención el tema de que comentaran que no va en avión, porque los barcos dicen que son más contaminantes todavía. Pero era un barco velero, ¿no? ¿Eh? Era un barco velero que se movía por... Ella fue un velero. Sí. Ah, no era un contra, crucero, vale, no era un vale. crucero. Sí, no, ella fue No, un pues ya el velero. crucero... Es que los cruceros dicen que es el turismo más De hecho, contaminante creo que del dije mundo. Sí, crucero, creo que dije sí. crucero. No, No, era un velero, nada de... Y también la energía que tenía como placas Sí, tenía solares, placas solares. era 100%... Ah, qué maravilla, qué maravilla, porque a mí me encanta viajar. De hecho, tenemos familia en Bélgica y la verdad que yo siempre me planteo no coger el coche. Me encanta ir a ver lugares en la isla, porque vivo en Telde, pero me encanta ver los demás. Y siempre digo, la única pega es que tengamos que ir en coche porque aquí no llega la guagua, porque aquí el transporte público, por eso estamos intentando organizar cosas en guaguas y demás para poder disfrutar de los lugares sin tener que dejar esa huella, ¿no? Porque Canarias, no sé si han visto que Canarias es una de las que más deja huella en el planeta a pesar de su tamaño, por la densidad de... privado aquí. ¿Eh? Que hay mucho coche privado aquí. Sí, ¿no? Y la densidad de población, el turismo que es enorme. Sí. Mira que Hawái tiene turismo, pero el nuestro, bueno, ahora está parado, pero... Y la verdad que yo empecé a ver cómo las carreteras, cómo destrozaban. Yo siempre digo que Gran Canaria es como un perrito herido. Porque yo le veo todas esas huellas que hemos ido dejando y todavía se quieren hacer más desmontes, se quieren hacer más... en la aldea estamos pendientes, quieren hacer un parque en Guguy, pero claro, quieren ampliarlo, no para la zona esa donde quieren hacer el destrozo para la hidroeléctrica, pero sí pretenden hacerlo, pero sí quieren a lo mejor ampliarlo a otra zona, pero incluir dentro pues complejos. Yo estoy todo el día en un salto. Yo cada vez que veo, además hacen publicidad en YouTube, por ejemplo, del Salto de Chira, gastan dinero de todo para hacer en publicidad, con las redes son muy potentes. En YouTube, cuando me empezó a saltar en YouTube las publicaciones y en Facebook y todo el mundo denunciando y todos mis amigos, y Taisa está saltando publicidad, están pagando en Facebook. Y nosotros hacemos nosotros pagamos un poco, pero somos ciudadanos, no tenemos ese dinero para pagar, o hablamos con expertos de aquí y de allá que no tengan miedo, o con los artistas. Ustedes han estado cantando, por lo que ya escucharé. Sí, bueno, tú hiciste la canción que pusiste tu voz en la del 19 de marzo. El de ¿Quién tengo miedo? Sí. Sí, hicimos una canción. En cuanto al turismo, el año pasado tuvimos una campaña de la de verano sin aviones, de campaña de Es verano, verdad. ¿recuerdas? Sí, mira. bueno, y por las circunstancias de la pandemia no, pero por ejemplo, Stephanie y yo, la verdad es que fue un grupo muy reducido, hacíamos turismo por la isla y mediante guaguas pues íbamos a distintos puntos, en vez de coger el coche, pues utilizamos transporte público y básicamente eso, lo de un verano sin aviones y conocer un poquito más de Gran Canaria, porque parece que no, bueno, no es que lo parezca, es que Gran Canaria tiene un montón de cosas maravillosas y las Sí. demás Islas Canarias, Una evidentemente. realidad. Y lo difundimos con ese hashtag verano sin aviones y bueno, nosotros estamos muy a favor del turismo local y siempre lo difundimos así, ¿no? De que no hace falta ir a, no sé, Tailandia para bucear, sino lo puedes hacer en el Hierro, por ejemplo, o sea, sabes que... A mí me encanta viajar, la verdad que eso es otro hándicap, porque como dice mi hermana, hace tiempo que soy una ecologista aburrida, me lo dice de broma, pero bien que me duele, porque ya no bailo tanto ni... Pero la verdad es que me encanta viajar y eso es verdad que es un problema a nivel global bastante importante y para nosotros pues como islas que Sí. Aislado. nos hemos centrado en el turismo Sí. y no tenemos ni siquiera, nosotros contaminamos muchísimo la huella ecológica porque no tenemos productos, traemos mucho para toda esa población que tenemos, traemos muchos productos de fuera, esa es la huella ecológica más grande, más la depuración de agua y quieren poner más desaladoras, que los cebadales y el mar es muy importante y la verdad que ustedes también pues se han puesto a investigar un poco la depuración de agua, el problema que supone y el no tener alimentos para abastecer a la población. No, aún no hemos entrado en ese No hemos este trabajado tema, ese ¿no? tema, la verdad, pero ya digo, nunca descartamos nada y esperamos pronto hacer una asamblea, porque también nos gusta escuchar la opinión de la gente. No podemos decir Fridays for Future en Canarias dice tal. Lo ideal sería que un grupo de personas, Sin duda. ahora con la situación sanitaria, pues evidentemente no tan fuerte, pero que un grupo de personas pueda
dar su voz, su opinión y tratar estos temas. La verdad es que es algo que siempre hemos tenido pensado para ya diversos temas que nos repercuten, pero hasta el momento no hemos hecho nada, pero... Es que hay que decir que a nosotros el colectivo no nos vino nada bien la crisis sanitaria. A nosotros tampoco, en en el caso Tenerife nuestro. siempre tenían un poco más de fuerza, siempre hacían un poco más de asambleas, así que ahí ya han hecho sus primeras... De hecho, que fue ayer o hoy, que hicieron ayer fue que hicieron una asamblea, la primera después de un par de meses sin quedar. Pero aquí, bueno, siempre fuimos un grupo, o sea, teníamos muchos miembros, pero bueno, la gente que hacía las organizaciones, pues éramos pocos. Y bueno, ahora sobre todo que también que era gente que ahora ha estado haciendo su, ¿cómo se dice? EBAU. Sí, para la entrar a EBAU. la universidad y estaba muy ocupada. La PAU. Así que ahora poco a poco nuestra idea es de otra vez coger fuerza, sobre todo a cara del 24 de septiembre. Y bueno, por eso siempre estamos encantados si cualquier persona se quiere unir, da también igual la edad, o sea, hemos colaborado con gente de también Ecologistas en Acción, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, eso no nos importa, pero obviamente también si no, jóvenes Claro, que las conocen futuras pueden generaciones que invitarlos. se vea interés En la plataforma tenemos solo unos cuantos jóvenes, la verdad. Sinceramente, somos mayoría los puretillas o No, de gente todas formas, mayor. creo que la crisis también ha favorecido el discurso de comodidad, como que la gente ha visto, pues, ahora no se puede salir a las calles y tal, pero realmente hay que tener en cuenta que mientras está la crisis de la pandemia, también está la crisis del clima, que no acaba. No para, O sea, no no va a para. decir, espérate que acabe la pandemia y después sigo, no. Y yo creo que esto ha como relajado un poco a la gente, pero yo Y ha creo que sí, empeorado. y ha Las empeorado. mascarillas, el tema del plástico. Yo pido ahora un vaso de agua porque no quiero que me den una botella de agua. Y no, porque con la pandemia los vasos de agua... Digo, pero ¿en serio? No quiero una botella de medio litro, quiero un vasito de agua. Pues yo les agradezco un montón porque me ha encantado. Muchas gracias. He estado Muchas gracias. encantada de escucharles, ha sido súper interesante. Seguramente tengo un montón de preguntas, pero Puedes para ver contactar si con mis nosotros compañeros, Sí, sí, en las eso redes haré. sin problema. También si quieres conocer alguna de las fuentes que hemos usado o algo así, sin problema podemos Hice mandar. algún apunte por eso, porque ahí tienen Sí, sin cosas muy problema. interesantes y espero que crezcan sin parar y que consigamos el objetivo. Esperemos lo mismo. Y las redes, solo una última pregunta. ¿Qué es mejor para las redes? Porque yo estoy estudiando para Community Manager, posicionamiento, creación de webs, pero ¿ustedes qué utilizan para atraer más a la gente? ¿Tienen alguno, como supongo que la organización Friday for Future, que es importante hacer llegar el mensaje? A lo mejor tienen algún truquito que a mí se me escape de ese ¿Y cómo, tema. o sea, cómo alcanzar a la gente en redes sociales? Sí, sin pagar. Más Que bien- no tenemos más bien tantos millones de Instagram, euros. ¿no? Instagram. Instagram es muy importante, sí, y bueno, nuestra experiencia es que alcanzamos a más personas si hacemos alguna publicación que realmente pide que la gente haga algo de forma activa. Por ejemplo, si publicas en la historia una encuesta, o sea, que tienen que hacer clic, ahí normalmente la gente actúa, pero si solo escribe, mándanos un mensaje para conocer tu opinión, por lo general nadie nos manda un mensaje. Ajá. Ajá. O sea, que tiene que ser algo que hagan Algo clic. rápido. O una vez hicimos un bingo, que era una publicación que sí, bueno, con un bingo con algunas cosas ecologistas, por ejemplo, no sé. Usa la guagua o- Usa la guagua, yo uso la guagua y no sé qué, no sé cuánto. La gente podía hacer una captura de pantalla, tachar las casillas que era su caso. Y quien podía publicar que había conseguido un bingo. Y ahí eso fue una interacción que nunca habíamos visto. Que la gente, o sea, que Incluso si en algo- Alemania también Sí, era uno que Fridays for Future empezó a hacer un poco a nivel internacional y ahí hubo una interacción en las redes sociales muy importante. O sea, por lo que hemos visto nosotros es que, ¿no? Que si haces una publicación Que invita a participe. la persona a participar activamente, pues más eso que carteles funciona. y publicidad, más bien que quieres venir, tal, sí, no, bueno, esperemos que sí, ¿no? Pero, pero si los haces interactuar y captarle más la atención, porque claro, el cartel, todo el mundo cuando ve las historias o las publicaciones... A veces las va ni lo pasando. leen, yo creo. Ya. Sí. Entonces, Pero yo ahora también voy a hacer un curso de Community Management, voy a empezar en septiembre, así que bueno, yo también aún tenemos que aprender. Todavía tengo a media un par de cursos, porque leyéndome el proyecto estoy, son miles de páginas tengo. Y escuchando, porque yo de electricidad, pues,
soy de turismo, ¿no? Y me cuesta, ¿no? Pero pues muchísimas gracias, ¿eh? A ver si algún compañero quiere... tú que eres biólogo, ¿no? Enseñarles algo a ellos. Entonces, muchas gracias por acudir.